contentos. Dice que aquí adelante tengo unos asientos por el mismo precio. Hay que aprovechar cuando dicen eso porque no es siempre. Y bueno, si gusta, pues vamos a estudiar la palabra de hoy, la palabra de Dios que habla del reino de los cielos. Y es que muchos piensan que el reino de los cielos va a ser cuando llegue al cielo, ¿verdad? Ya va a estar el reino de los cielos, va a estar bonito. Y cuando estemos en el reino de los cielos, todo va a cambiar. Pero aquí, pues, es tristeza y pues vamos a pasar por necesidades y cosas. Pero no, el Señor dice que el reino de los cielos es aquí. Él lo estableció hace 2000 años. Y desde entonces el reino de los cielos va creciendo, el reino de los cielos está esperando un tiempo especial. Pero tenemos que entender que desde entonces el reino de los cielos entró en una guerra contra el reino del pecado, el reino de la maldad, el reino del mundo, que es el reino de Satanás. Y dice, por ejemplo, 1 Juan 5:19, que dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Eso nos hace entender que estamos como una embajada en un país extranjero. Esa parte del lugar no es de ese lugar, sino que representa otro país en otro lugar lejano. Y así nosotros debemos entender nuestra realidad. Hay una realidad que son dos reinos en donde vivimos. Es tan importante entenderlo que Dios habló desde el principio de todas estas cosas. El Señor habló en Génesis capítulo 3, empieza a hablar que iba a haber una redención del hombre para recuperar el reino. Y en Isaías 14 y Ezequiel 28 describe cómo hubo una división en los cielos antes de que el hombre estuviera sobre la tierra. Y Satanás quería ser igual a Dios. Como quería ser igual a Dios, él fue expulsado. Lo que lo llevó a todo esto, a cometer esa tontería, a creer que podía ser igual a Dios, fue el orgullo y la vanidad. Y son dos cosas que nos afectan. Por eso es importante entender, dice la palabra de Dios, que si conocemos nuestra historia, entonces Dios la va a usar para ejemplo de nosotros. Eso dice en Corintios. Lo que dicen los sabios normalmente es el pueblo que olvida su historia está condenado a repetir los mismos errores. Y bueno, Ezequiel 28, Isaías 14 nos habla de este rey de maldad, de este rey que por orgullo, por vanidad cayó. Daniel, en el libro de Daniel vemos el proceso de los reinos y dónde se establece y dónde ejerce su poder pleno. Entonces Daniel tuvo la oportunidad de ver dónde se establecía. Dice, cuando venga el Mesías príncipe, ¿verdad? Y ese habla de Jesús, después de unos reinos que iban a suceder, a continuar después del reino donde él estaba en Babilonia. En Daniel 2, él ve cómo caía un reino, caía otro reino, hasta que venía el Mesías príncipe. En la visión de Daniel 9:27 habla del Mesías príncipe y que empieza un periodo de establecimiento del reino muy lento para los ojos de muchos, de hecho invisible para los ojos del mundo y debería ser muy visible para el reino, para los que estamos en el reino de Dios, para nosotros. Sin embargo, tristemente para muchos cristianos es invisible el reino de Dios. Y creen que hasta después va a haber. Daniel 2:44 y en el 7:27 son dos momentos en la visión y en los sueños de Daniel donde menciona que en el futuro nuestro, de hoy al futuro, imagínate el futuro de Daniel, estaría establecido el reino plenamente, con pleno poder. Nosotros estamos esperando que en el futuro Jesucristo venga a reinar físicamente sobre esta tierra. Así es de que no será el sueño de ningún rey de Inglaterra, de España, no será el sueño de ningún presidente de Estados Unidos, sino que el que va a reinar sobre el mundo durante 1000 años será el Señor Jesucristo. Eso está en Daniel bien especificado. El reino de los cielos es tan real. Jesús
lo estableció y Jesús predicó del reino de los cielos. Después mandó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino para supervisar el reino de los cielos y para darle poder a los de ese reino. O sea, si tú estás entendiendo, tú eres parte del reino de los cielos, no del reino de este mundo. Juan el Bautista fue testigo de la manifestación del rey de ese reino, de Jesús. Todos lo mencionamos en la famosa oración del Padre Nuestro, ¿no? ¿Quién no ha orado? Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Estamos estableciendo el reino, cuando menos verbalmente. Qué bueno que lo estableciéramos también realmente en nuestra vida, que se haga la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios. Si logramos entender un poquito más del reino de Dios, cada vez más nuestro cristianismo cada vez va a ser mejor. Y por eso hoy vamos a hablar de eso, porque es un fundamento, es el cimiento, es la fundación de nuestra fe. Dice, le invito a leer Mateo 9, 35 y 36, y si gusta nos ponemos de pie para leerlos juntos, donde Jesús ya estaba recorriendo, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos hoy, para que, Señor, como tú, Señor, nosotros podamos predicar del evangelio del reino. Como tú, Señor, cuando dice el 36, que veías las multitudes y tuviste compasión de ellas, así que nosotros, Señor, hoy veamos la gente que se pierde y tengamos compasión de ellas. Porque están desamparadas, están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que tú viste, por eso predicaste. Y eso es lo que queremos, Señor, ver a través de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Señor, en esta mañana. Y que sea, Señor, de esta reflexión, que sea educativa, Señor, en el sentido cristiano de nuestras vidas, de tal manera, Señor, que nos haga reaccionar y ser mejores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Amén. ¿Puedes tomar asiento? El evangelio, la palabra evangelio, quiere decir buenas noticias. De manera que cuando nosotros decimos evangelio del reino, estamos hablando de las noticias del reino, ¿no? Jesús predicaba el evangelio del reino, las buenas noticias del reino, y apoyaba su mensaje con sanidades, con milagros, con respuestas a problemas del pueblo, decía, sanando las dolencias de todo el pueblo. Porque el reino de los cielos había llegado. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista era como el que abría la puerta para que pasara Jesús. Y la predicación fue así. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En primer lugar, lo que tenemos que saber, número uno, es que Jesús es el rey de ese reino. Y por ello, cuando Jesús surge, cuando Jesús empieza a darse a conocer, empieza a haber violencia en el reino. Había oposición del reino establecido ya desde hace 4,000 años, desde que Adán y Eva lo entregaron a Satanás. Y dice la palabra de Dios que Dios ungió con poder al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Dios le dio poder para respaldar lo que Él venía a hacer. Él venía a establecer el reino de Dios. Dios ungió con poder y ese poder consistía en todo lo necesario para vencer, para destruir el poder del mundo, el poder del diablo, el poder del pecado, el poder de la muerte. Y eso el Señor Jesucristo lo hizo ya en el pasado. Él caminó sobre el agua, calmó las tormentas, multiplicó alimentos, liberó oprimidos, sanó enfermos, proclamó el reino de Dios, dio libertad a los cautivos y eso es lo que dijo que nosotros íbamos a hacer. Nosotros tenemos que liberar a personas que están cautivas, engañadas por Satanás. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. El que quiera hacer la voluntad de Dios tendrá que enfocarse en el evangelio del reino. Delante de Jesús cayó el reino del mal. Y hoy nosotros estamos en el reino de Jesús. Por eso nos dice 1 Timoteo, en el versículo 13 del capítulo 6, 1 Timoteo 6:13, en la Biblia de Dios habla hoy, dice, ahora delante de Dios, como diciendo,
pongo a Dios por testigo, estaba hablando Pablo al pastor Timoteo, le dice, ahora delante de Dios que da vida a todo lo que existe y delante de Jesucristo que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato. ¿Cuál fue la declaración de Jesucristo? ¿Cuál fue el testimonio que dio ante Poncio Pilato? Ahorita se los digo, póngame atención para que no se le pase. Pero le dice, por lo que hizo Jesús, delante de Dios, delante de Jesucristo, que dio ese testimonio ante Poncio Pilato, te ruego que obedezcas, dice, te mando que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu conducta? ¿Te estás portando bien? ¿Más o menos? ¿O mejor ni hablamos? Todas las anteriores. No se puede. Tiene que ser una. Pero este reino dice que a su debido tiempo, versículo 15, cuando sea el tiempo, Dios llevará a cabo todo esto porque Él es el único y bienaventurado, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo va a ser Señor. Jesucristo va a tener toda potestad. ¿Por qué ahorita no la tiene? Porque este reino está iniciando con Jesús. Después de que Juan lo bautizó, empezó una batalla. ¿Y cómo vas a ser tú más que vencedor? ¿Por qué tienes que participar? ¿Por qué no venir y pagarle al pastor? O bueno, ya le pagan al pastor, pues que haga su chamba. Yo vengo, me siento, escucho, gloria a Dios, qué bueno que hizo su chamba el pastor, o qué mala onda que no estudió y no sabía ni qué versículo era, y te vas y ya, a seguirle tu vida. Pero no es así. Si tú piensas que es así, estás en la iglesia equivocada. Aquí todos somos siervos de Dios. Aquí todos trabajamos para el reino de Dios, cuando menos debemos de hacerlo. Porque el reino de Dios es un reino de gente, como ya decíamos el jueves, de gente que trabaja, de gente llamada a hacer las cosas de Dios. Por eso es que tenemos que ser puros, por eso es que tenemos que cuidarnos, por eso es que tenemos que tener buen testimonio. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado, fue presentado en público como el Mesías, cuando dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese momento los cielos se abren, una voz se oye, se confirma que Él es el Rey, que Él es el que iba a venir a establecer el reino de Dios, y empieza la batalla. Después de eso, inmediatamente el Espíritu lo lleva al desierto. Jesús era guiado por el Espíritu, ¿no? Como ejemplo para nosotros de que tú debes ser guiado por el Espíritu. Alguien puede decir, bueno, pues si Jesús era Dios, ¿por qué tenía que ser guiado por el Espíritu? Acuérdate que Jesús como hombre, Él dejó su poder, su omnisciencia, todo lo que tenía para parecerse a ti y a mí y poder lograr lo que tú y yo podríamos lograr. Entonces necesitaba Él ser guiado por el Espíritu Santo, el mismo que tú tienes. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Aquí está. Y Él te quiere guiar. De manera que por eso dice el Señor Jesús que las mismas obras que Él hizo las podíamos hacer nosotros. Porque es el mismo Espíritu y es la misma capacidad humana con la que Cristo estuvo en la tierra. Ya después dice que cuando Él ascendió a los cielos, resucitó, entonces toda potestad le es dada. Pero ¿sabes cómo venció al diablo? Como tú y como yo, como humano. Y apoyado por el poder que tenemos tú y yo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente cuando Jesús es presentado como el que iba a reinar, como el Mesías que venía, del cual hablaba Daniel 9:27, empieza la lucha, empieza la violencia en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios creó todo y lo puso bajo los pies del hombre. Pero Adán, al desobedecer la palabra de Dios y sujetarse a un consejo, una palabra de Satanás, entonces entrega todo lo que tenía en manos del diablo. Fuimos creados para tener una comunión con Dios. Al principio Adán tenía intimidad con Dios. Adán estaba siempre con Dios, Adán escuchaba, Dios lo tenía, emanaba de él. Dice una enseñanza rabínica que Adán no se daba cuenta que estaba desnudo porque estaba vestido de luz.
y Eva tenían una relación con Dios como aquella que cuando Moisés, claro que en muy baja escala, Moisés veía a Dios cara a cara. Cuando Moisés bajó a donde estaba el pueblo, le decían: Moisés, ¿qué te pasa? O sea, no te puedo ver. Este foco no es nada comparado con Moisés. O sea, Moisés irradiaba una luz preciosa de tal manera que dice que se tuvo que tapar la cara para poder platicar con alguien. Entonces, dice que así Adán y Eva estaban vestidos de luz, que lo que pasó es que se dieron cuenta que estaban desnudos cuando aquella luz los dejó. Cuando ellos pecaron, se pusieron bajo el reino de Satanás y todo fue tristeza, todo fue una decepción. Satán ya había caído, ya habíamos dicho que en Isaías 14, Ezequiel 28 narra cómo Satanás cayó mucho antes del hombre por querer su posición. Él quería el lugar de Dios, pero no lo pudo tener. Y entonces fue echado hasta lo más bajo, teniendo un buen lugar. Era un ángel que tenía una responsabilidad muy grande en el reino de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar en la tierra y todo lo hace hermoso y le entrega al final a Adán y le dice: tú vas a ser el que gobierna sobre la tierra. Y entonces apareció aquel ser, aquel personaje, y engañó de alguna manera a Eva. Adán también pecó, de tal manera que Génesis relata como todo lo opuesto a la bondad de Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios de amor, un Dios de belleza. Y comenzó a surgir el punto número 2, es el rey enemigo de otro reino. El reino es este mundo. Él gobierna sobre este mundo. El mundo en el que tú y yo vivimos está gobernado por Satanás, pero nosotros estamos, como te digo, en una embajada o en un lugar que se llama el reino de Dios. Cuando conocemos a Jesús, lo normal es ir en contra del rey de este mundo. Empieza la gente a cambiar. Debería. Qué triste que hay cristianos aburridos de su cristianismo porque no entendieron el reino de Dios, que se hacen como los del mundo y empiezan a ser como el rey de este mundo. Y no parece que cambien en nada. Hasta hacen chistes más rojos que los del mundo. Avergüenzan. ¿Por qué? No sé. O sea, no entendieron que están en otro reino. Pero lo normal es que nosotros debemos ser opuestos al rey de este mundo, porque es el rey del reino de Dios, donde estamos, es opuesto al rey de este mundo. Y Él nos envía en esta misión de ir en contra del rey de este mundo cuando nosotros somos llamados y el Espíritu nos empieza a guiar y empezamos a cambiar. Eso es lo normal. Pablo iba con la corriente del mundo cuando Pablo no estaba convertido todavía, y aunque amaba a Dios, él decía que quería servir a Dios, estaba totalmente equivocado. Estaba luchando contra los cristianos y los iba a acabar porque según él lo correcto eran los religiosos. Y entonces dice que odiaba a los cristianos, y cuando Jesús se le aparece, lo enfrenta, él cae al suelo totalmente. Y cuando está en el suelo, desaparece su orgullo. Imagínate aquel Pablo orgulloso que estaba supuestamente del lado de Dios, y de repente lo derriban a la tierra. Y dice Hechos 26:15 que de Pablo, cuando estaba platicando su testimonio, dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo cristianos porque creían en un Jesús que había muerto, y ahí Pablo se da cuenta que Jesús no está muerto, tampoco andaba de parranda. Jesús vive. Jesús es poderoso. Jesús está estableciendo un reino inteligente, pensado desde antes, desde Génesis 3, y podríamos decir desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya tenía los planes, porque Dios en su omnisciencia, Él ya sabía que el hombre iba a caer, pero Él ya sabía también que podía rescatar a muchos a un reino especial. Y entonces le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo, todo confundido, dice: bueno, pero ¿cómo? Y entonces Jesús le dice: levántate, porque Jesús, cuando te ve humillado y cuando tomas buena actitud,
¿Y por qué digo que buena actitud? Porque le dice Señor. No le dijo Señor Jesús, como diríamos el señor Langham o el señor Pérez o el señor García. No, no, no. Le dice amo, dueño. El griego dice Kyrios. Entonces le está reconociendo como alguien que es su dueño y le dice, Señor, ¿quién eres? Y entonces cuando tú reconoces a Dios humillado, ¿sabes qué pasa? Que Dios te levanta. Y lo primero que le dice en el versículo 16, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, todavía no termino contigo, va a haber más cosas a ver. Porque yo te voy a, dice el versículo 17, te voy a librar de tu pueblo, te voy a librar de los gentiles, como diciendo, todos van a estar en contra de ti. ¿Por qué? Si Pablo, él del pueblo judío era muy querido, es más, les estaba ayudando. Porque cuando tú te conviertes a Cristo, empiezas a tener problemas. Alguien decía, no, pastor, es que yo cuando no conocí a Cristo, yo no tenía ningún problema. Pues claro que no, pues eras cuatacho de Satanás. Es tu mejor amigo. Hasta le hacías la chamba, ¿no? Y entonces lo primero que pasa es que vas a tener problemas con tu pueblo, vas a tener problemas con los que no son tu pueblo. Todos los que están en el mundo son los mismos. Decía un amigo, es que nomás hay dos personas que saben de fútbol. Los que están con el América y los que están contra el América. De ahí, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque así más o menos es el reino de Dios y el reino del mundo. Unos dicen, no, es que yo no creo en Dios. Pues está en el reino del mundo. Otros dicen, no, yo sí creo en Dios, pero no es como tú dices. Ese está en el reino del mundo. O sea, nomás hay dos tipos. Los que están con Cristo y los que están contra Cristo. No me importa cómo les digas, musulmanes, la nueva era, el hindú, el Dalai Lama o el que, no sé, el que cree en la piedra o el que no cree en nada, ¿verdad? Todos esos están en el mismo reino. Y entonces dice, te voy a librar de tu pueblo, te voy a librar de los gentiles que no son de tu pueblo y te voy a enviar a ellos. Wow, o sea, no voy a correr de ellos, sino que voy a ir a ellos. ¿Por qué? Porque ahí está la chamba. Hay gente que dice, no, no me toques, tú eres bien pecador. Uf, no, yo soy santo, santo, santo. Y entonces, creo que me di muy duro. Y se dan golpes de pecho. Y no quieren convivir con nadie. No, no, no. O sea, somos llamados a convivir con ellos. Jesús, todos corrían cuando venía un leproso. Jesús iba donde había 10 y los sanaba. Jesús iba con las prostitutas. Jesús iba con los pecadores. Jesús iba con los publicanos, con los que cobraban impuestos, con los que nadie quería. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en la obra de Dios, estaba estableciendo el reino, estaba tratando de ganar a esa gente para el reino de Dios. Y de eso se trata. Y entonces, ¿para qué? Pablo estaba tirado, Pablo estaba ciego, porque se quedó ciego con aquella luz de Jesús cuando estaba tirado. Y entonces el Señor Jesús le dice, te voy a levantar y te voy a enviar a todos los que te van a odiar prácticamente. Y en el versículo 18 dice, ¿para qué? ¿Para qué sirves tú y yo? ¿Para qué le servimos a Dios? Dice, para que abras sus ojos. Ya me imagino Pablo ahí, pues primero ábreme los míos. No veía nada. Pero dice, tú vas a abrir los ojos de ellos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, porque es donde están, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo ese es el proceso de traer una persona al reino de Dios. Tenemos que reconocer como Pablo cambió totalmente su vida, y así debemos de reconocer nosotros cuando estamos mal, cuando estamos caminando en contra de la voluntad de Dios y caminar en favor del reino de Dios. Eso es lo que tienes que hacer como cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es bondad, Dios es orden, Dios es un rey de amor, Dios es un rey bello, de intimidad con Él, de estar en momentos preciosos. Ay, es que la alabanza, no, es que
estos no tocan bien, o hoy no está, no, pues algo anda mal contigo. Porque aquí había manifestaciones, había serafines, había ángeles ministrando, fíjate bien, una persona tuvo una visión de periódicos hechos trizas que caían en el altar de Dios, encendidos, quemados. ¿Y qué es eso, pastor? Pues es de lo que estoy hablando. El periódico que tú tienes que agarrar se llama el Evangelio del Reino, las buenas noticias, no el periódico ese de las malas noticias que andan por ahí, donde es puro peleadero, ¿verdad? Y puras tragedias. No, buenas noticias. Qué raro que no haya muchas buenas noticias, ¿verdad? Pues tú las tienes que dar. Y si alguien las rompe y las avienta y no te reciben las buenas noticias, entonces eso va a ser agradable al Señor. Pero ¿cómo, pastor? Si la están rompiendo. Porque estamos en guerra. Habrá personas que van a agarrar tu periódico de buenas noticias, los van a hacer trizas y lo van a echar en el fuego. Y eso es tu ofrenda al Señor. No te agüites cuando alguien no cree lo que tú dices. Tú sigue predicando. Como dicen los cuponcitos esos, siga participando. Keep trying. Pero ese es el servicio a Dios. Eso es lo que tratamos de establecer. La belleza, el amor, la bondad, hablar de eso. Después de la caída del rey de este mundo, ¿quién era el primer rey de este mundo? Pues era Adán, pero pues se lo chamaquearon. Era muy inocente. Y entonces vino un rey totalmente opuesto a aquel rey de Adán, donde él trajo la tentación, el pecado, el odio, el asesinato, la enfermedad y al final la muerte de todos. Hoy todos tenemos que sufrirlo. Hoy todos tenemos un familiar que ha muerto y si no, lo vamos a tener. Y no es que te esté echando la sal. No busques madera. Pues todos nos vamos a morir. La historia es diferente para el que cree en Dios, para el que está en el reino, porque dice la palabra de Dios, el que cree en mí, el que está en mi reino, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que nosotros todos tenemos que saber que en esta realidad donde estamos, en este mundo de muerte, en este mundo donde todos luchamos contra las cosas que Satanás instaló y vino a traer después del pecado, tenemos que luchar con eso y no ser engañados, no te engañes, porque una de las cosas que Satanás hace, le encanta hacer eso desde el principio, es que ames lo que deberías de rechazar, que ames y que abraces la muerte, que abraces el pecado, que abraces lo oscuro, cuando Dios es luz, cuando Dios es vida, cuando Dios es santidad. Y entonces te engaña para que tú creas y dudes y empieces a hacer todas esas cosas. Satanás sabe la Biblia. Fíjate bien, el problema es que no tiene al Espíritu Santo que le revele las cosas que hay en ella y no la cree igual que nosotros. Alguien decía, pues siempre, nunca murmuraba, caía tan mal a los carnales esta hermana que siempre estaba hablando bien de los demás. Y el pastor, mira qué ridículo que no combina eso. No, pero qué bonita corbata trae, ¿verdad? O cosas así. Y siempre hablaba mal de la gente. Y una vez retándolo, alguien le dice, a ver, dime algo bueno del diablo. No, pues el diablo es bien tesonero, bien constante. Siempre está. Entonces hablaba muy bien del diablo también. Qué bonito cuando la gente no murmura, ¿no? Aunque haya cosas que decir malas, ella dice cosas buenas. Así como todos nosotros que somos así, nadie murmura ni hace críticas, ni somos así. ¿Verdad que sí? A ver, un amén. Dos, no, gloria a Dios, todos somos así. Entonces, el diablo te engaña y nos inclina, tenemos cierta inclinación por nuestra carne al pecado y se aprovecha. Aprovecha todas esas debilidades para que actuemos como si fuéramos del reino de Él, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque el diablo cree que va a ganar. Te puede dar risa. Dicen que el diablo es muy inteligente y todo, pero el diablo cree, él piensa que va a ganar. Él no cree en cómo termina Apocalipsis, sino que él piensa que va a ganar. Por eso es así, por eso le está echando ganas. Es como el equipo al que le vas.
que siempre llega a la final, pero pierden penaltis. Entonces, pues qué bueno, le echa ganas, pero no va a ganar. Sabemos que Dios sabe todas las cosas y por eso actúa así y quiere que tú actúes como de su reino, quiere ganarte a ti para su reino, para que al final no hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Él cree que lo va a poder. Y lo que más le anima es que hay tantos que le creen, porque son mucho más los que le creen que los que no le creen, ¿sabías? Son mucho más los que engañan. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, la puerta es ancha de la perdición. El camino es ancho y el de la salvación es angosto y la puerta angosta. ¿Por qué? Pues porque no hay muchos que crean, pero los que creen, con esos va a ganar el Señor. Como en el principio de Gedeón, que decía menos ejército y al final la gloria es para Dios. Y entonces Él quiere que no hagamos lo que Dios nos mandó y por eso Dios nos dice la razón por la que fuimos llamados. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, ustedes son miembros de la familia de Dios. Estoy leyendo la TLA. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey. En la versión que nosotros más manejamos, que es la Reina Valera, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por eso a veces me gusta leer alguna traducción en lenguaje actual o Dios habla hoy, para que sea más claro. Y dice, ustedes son la familia de Dios. ¿Cómo van a actuar como que no fueran? Son sacerdotes al servicio del Rey, eso es lo que son. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas de Dios. Anuncien lo que Dios ha hecho en sus vidas, así como a Pablo. Pero en lugar de que como Jesús y como Pablo anunciemos las maravillas de Dios, el diablo nos engaña y cambia nuestro mensaje. Una de las cosas que usa mucho en la iglesia, y que no caigas en eso, por eso te lo digo, es la murmuración y la crítica, ¿no? Número 3, el reino no es crítica y murmuración. Cuando tú criticas y murmuras, estás actuando como el chango quiere. Como el chanclas, decía uno, porque no podía decir diablo. No menciones eso en el púlpito. No, yo sí le digo el diablo y el diablo está vencido. Entonces, el reino no es crítica y murmuración, ten cuidado. Los religiosos con su orgullo, los liberales con su pecado, pero todos critican y murmuran en lugar de enfocarse en lo que Dios quiere. Estoy hablando de cristianos que son del reino de Dios y que no deberían meterse en detalles que si comen esto, que si están tomando esto, que si celebran, ay, se comió el mono de la rosca de Reyes no quería pagar los tamales. Yo no estoy animando a que coman o que no coman. Yo lo que animo es a que no critiquen. Y le encuentras en el Instagram, mira aquel, mira, ay, ya lo caché, mira lo que hay ahí atrás. Voy a compartirlo. Chismoso. Ya el pobre hermano del Instagram ya pidió perdón, ya se derramó en lágrimas delante de Dios para venir el domingo todo santo y tú sigues en tu mismo pecadote criticando. Bueno, no estoy hablando con nadie de aquí, es alguien que no vino porque nos está criticando, está por Facebook. No es cierto. Saludo a todos los de las redes sociales. Pero el reino de Dios no son detalles, que si comes, que si tomas, que si haces, que si no haces, que si no hacen como yo digo, que por qué no me hacen caso a mí, que pues por qué subieron a aquel y por qué aquel se bajó o lo bajaron. La crítica está fuera del reino de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 15, si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por el que Cristo murió. Dice el versículo 16, no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. Y el 17 dice, en el reino de Dios, ¿dónde estamos? Ok, aquí en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. No importa cómo se toca o cómo se canta. No importa cómo se saluda o cómo se viste. No importa cómo, no critiques. No importa. Lo que importa es hacer el bien, vivir en paz, con alegría. Y todo esto puede hacerse
por medio del Espíritu Santo. Tampoco se va a hacer como tú quieras y es una cosa para tener libertad para hacer lo que me da la gana. No, sujétate al Espíritu Santo y hazlo. Y así deberá ser. Y si servimos a Jesucristo de esta manera, dice el versículo 18, agradaremos a Dios y la gente nos va a respetar. Cuando tú siembras respeto, ¿qué recibes? Pues respeto. Dice que lo que siembras cosechas, ¿no? Pues es que nadie me respeta, pastor. Pues también nomás estás criticando, ¿verdad? Otro que no vino. Ok. Pero le platican cuando lo vean. No nos metamos en detalles que dividen. La división no es de Dios. Hagamos que la unidad sea más importante que el tener razón. Es que yo tenía razón por eso, pero es más importante estar unidos que tener razón. No sé si estamos de acuerdo, pero si no estás de acuerdo es un problema que tienes con el Señor Jesús, que dijo que así debe de ser. La crítica es, ¿sabes qué es? Para que te identifiques. Dijo, si acaso te pones a criticar un día, eso es vanidad y orgullo. ¿Qué es lo que tumbó al diablo de ser un buen siervo de Dios? La vanidad y el orgullo. Entonces debemos de entender que, número 4, el reino de Dios es autoridad y amor. Eso es algo que es el reino de Dios. Parece que se contrapone la autoridad y el amor, pero no. La autoridad es una expresión del amor de Dios. El reino de Dios es autoridad y amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es bueno, pero la ira de Dios no quieres estar ahí. Entonces tú eliges qué quieres, fuego o amor. Y es que en el reino de Dios no es hablar, no es un bonito cuento, es una realidad donde hay guerra. Donde tiene que haber, cuando hay guerra, hay un ejército y en el ejército no andan con que, ay, pues mira, te molesto, señor cabo, soldado raso, te quiero molestar, si puedes cargar tu carabina porque ahí viene el enemigo y aquel trae una calibre 50, ¿verdad? Y no nos va a cantar una ranchera, o sea, nos va a tirar. Así es de que agarre su carabina, pero ya, rápido todos, marchen. Así es, autoridad. ¿Por qué? Porque te ama y quiere que venzas. Quiere que seas victorioso. Dios es amor. El reino de Dios no son palabras. Por eso Pablo demostraba en las iglesias su autoridad, porque los amaba. Dice 1 Corintios 4:19, voy a ir pronto a la iglesia de Corinto, si el Señor quiere, ¿verdad? Porque tampoco Pablo también reconocía autoridad. Y dice, y conoceré no las palabras, no lo que andan hablando, no lo que dicen que ellos que mis chicharrones truenan. No. Voy a conocer el poder de los que andan envanecidos. Porque esos no tienen poder. Y si pueden hacer algo es nada más lo que ellos pueden. Pero yo puedo, cuando yo estoy de parte de Dios, del reino de Dios, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Por eso decía en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, cualquiera dice, pero del dicho al hecho, ¿verdad? Ese no viene en la Biblia, pero es del profeta Goyo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué quieres? Versículo 21. Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces tú escoges, ¿verdad? Dios te ama. Pero lo que va a venir es el resultado de lo que tú escogiste, ¿no? Entonces, por eso el que es rebelde, obviamente tiene problemas con el reino de Dios, porque en todo reino hay autoridad, hay leyes, hay un rey, y aunque la autoridad ahí está, tienes tus privilegios cuando tú tienes las responsabilidades correctas, ¿no? Pero el que ama, entiende y recibe las dos. ¿Por qué? Porque las dos son hermosas. Todo lo que hay en el reino de Dios es bendición. Y entonces el amor es una bendición. La autoridad es una bendición. Si yo lo entiendo, no se contraponen. Al contrario, las dos son cosas que yo quiero recibir. Y yo me sujeto a Dios, me sujeto al Espíritu Santo, me sujeto a la Biblia, me sujeto a lo que la Biblia dice y por lo tanto me sujeto a autoridades, voy a las FC, me sujeto al líder. Y así, o sea, salimos adelante en el ejército donde Dios nos puso. Número 5, el reino de Dios nos eleva de nivel.
nos proyecta donde jamás pudiéramos llegar, te hace superior a todos. En la tierra, el puesto más importante que puedas imaginarte, el rey de Inglaterra o la Casa Blanca o no sé, ¿cuál puesto puede ser el más importante o el más alto, verdad? Pero el que barre en las calles de oro, el puesto menor en el reino de los cielos, es mayor que cualquier puesto en la tierra. Por eso es que si vas a servir a Dios, no cambies ser rey de este mundo por servir en el reino de Dios. No te conviene. Así que el que barre en el reino de Dios es más importante. ¿Por qué? Porque la humildad es lo que Dios usa para enaltecerte. Por eso Mateo 11:11 dice el Señor Jesús, les aseguro, de cierto te digo, yo te aseguro, es el Señor Jesús cuando asegura, dice que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. O sea, de todos los que han nacido en la tierra, el más importante es Juan el Bautista, eso dijo el Señor Jesús. Pero en el reino de Dios, la persona menos importante es mayor que Juan. Así que empieza a elevarte de nivel. ¿Por qué no se ve? Porque el reino de Dios es espiritual. Porque el reino de Dios no se ve. Debemos de ser valientes desde ahora si crees en lo que el Señor Jesucristo dice. ¿Cuántos creen lo que Cristo dice? Entonces, sé valiente. Dice la palabra de Dios que un valiente se arriesga a creer a Dios y deja la vanidad, deja el orgullo, deja lo que sea porque cree en Dios. El reino de Dios, número 6, no es para cobardes. Todo lo consideraban el cobarde del condado, hasta que demostró que él era valiente. Es un corrido en inglés que no se lo saben. Bueno, lo más fácil es criticar a otros. Lo más fácil es esconder mi rebeldía. Lo más fácil es ser bravucón y decir que yo las puedo. Pero a la mera hora se demuestra si es cierto o no cuando sale la verdad. Porque muchas veces escondemos en rebeldía, en criticar, y todo eso está escondido detrás de un orgullo y una vanidad terrible. Y por eso se esconden ahí caprichos, consejos. Lo más fácil es no querer cambiar. Lo más fácil es justificarme siempre para decir yo no tengo la culpa. Lo más fácil es no luchar, vivir buscando culpables, haciéndome la víctima. ¿Conoces gente así? Es gente que no quiere cambiar. Eso es ser cobarde. Porque ser valiente es creerle a Dios. Ser valiente es tener fe para cambiar. Ser valiente es dejar de criticar, de murmurar y de hablar de otros. Ser valiente es que si creo en Dios, me sujeto a las autoridades. Eso es ser valiente. Entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es para los valientes, no es para todos. Esa gente decidida, esa gente que está queriendo seguir a Cristo y no importando lo que tenga que dejar atrás, que deja el miedo, ya no tengas miedo. Que deja la maldad, que deja el pecado, que deja costumbres y hábitos que yo tenía y que me gustan, pero tengo que dejar, tengo que ser valiente para reconocer. Ese es de los que habla el Señor Jesús en Mateo 11:12. El versículo que sigue dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Eres valiente y decidido? Logremos. Lograr formar parte del reino de Dios es cambiar. Se necesita ser valiente y decidido, tener fe para aventarse a hacer la obra de Dios, para obedecerle, para establecer su reino, porque no se ve. Es por fe. Entonces, ¿cómo se establece el reino? Punto número 7 y último. Ahí está todo lo que decía Pablo cuando le dijo a Timoteo, te pongo a Jesús por testigo, a Dios por testigo, y a Jesús por el testimonio que le dio ante Pilato y que mencionamos en el punto número 1. ¿Qué fue este testimonio? Cuando Jesús fue apresado y cuando injustamente fue ahí juzgado y lo llevaron ante Pilato y luego Pilato pues
no encontraba en él nada de por qué, pero tampoco quiso arriesgarse. Él dijo, bueno, pues ni modo, ellos quieren matarlo, pues que lo maten. Ahí estaba mal Pilato, ¿verdad? Pero Pilato le preguntó, entonces, ¿por qué te acusan? Tú eres el mero mero de estos, de los judíos. Y respondió Jesús, mi reino, versículo 18:36 de Juan. Jesús ante Pilato, siendo interrogado, y le dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, eso es lo que decía Pablo, el testimonio que le dio. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Por eso le dijo a Pedro cuando sacó la espada y le quitó la oreja al siervo del sumo sacerdote, le dice a Pedro, hold your horses, my friend. No se trata de violencia, no somos talibanes, no somos musulmanes. Faltan 6 siglos para que pasen esos locos. Nosotros establecemos el reino diferente. Y dice, si yo fuera de este mundo, si fuera material, entonces pelearíamos como los de este mundo. Pero mi reino no es de aquí, dice el versículo 37. Entonces Pilato le dijo, ¿entonces eres rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido. Estás siendo juzgado, te van a crucificar. Casi le decía a Pilato, ¿te va a hacer daño, Jesús? No te vayan a matar, es peligroso, no conoces a estos judíos, ¿ok? Son tu pueblo. Pilato no entendía, pues ¿cómo que nació para esto? Para morir en la cruz. Pero ¿sabes por qué no entiende? Por lo mismo que no te entiende a veces tu amigo que está en el baile y en el mundo y tristemente cristianos también que no entienden, porque las reglas son espirituales. En el reino de Dios el enfoque materialista estorba. Jesús vino a morir por mi pecado. Con justicia iba a quitarle otra vez al diablo lo que él se había robado. Adán, Eva, entregó a todos nosotros en las manos de Satanás. Y no te puedes quejar mucho porque tú también tienes lo tuyo, ¿no? ¿Cuántos no han pecado aquí nunca? Que levante la mano es otra mentira, es pecado también. Entonces, con justicia, Él vino a establecer el reino de Dios. Por eso recordamos cuando tomamos Santa Cena es una celebración de la muerte de Jesús. ¿Por qué no celebramos la resurrección? Eso podría ser más entendible, porque no es materialismo, es entender lo espiritual. La muerte me dio vida. La muerte me devolvió lo que Adán perdió. Por eso el diablo le tiene miedo a la sangre de Jesús. Por eso cuando tú vayas orando por alguien, cúbrelo con la sangre de Jesús. Por eso cuando tú dejas a tu niño en la escuela, dice, ora por él, cúbrelo con la sangre de Cristo. Cuando lo recoges, dile, te limpio de contaminación de carne y de espíritu, ¿verdad? Es como bañarlo espiritualmente. También báñalo materialmente, ¿verdad? Pero qué bonito poder nosotros aplicar los principios bíblicos, ¿no? Lo que Adán perdió, lo recupera la sangre de Cristo. Porque ahí en la cruz Él venció y hoy nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y por eso sigue diciendo Jesús. En el 37, me quedé a la mitad, dice, yo para esto he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hay personas que ya el Espíritu Santo les está hablando alrededor de ti. Y ellos ya son de la verdad, ya nada más necesitas ir y darle push, ¿no? Para meterlo al reino de Dios. El Señor te puede usar para eso. Nosotros no los vamos a convertir, eso lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros vamos a tener ahí la oportunidad de participar y ser más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque estamos contra el reino de Satanás. Ahí es donde nosotros vencemos. Ya Jesús te la dejó en el área chica y sin portero. No la eches para afuera. Los del mundo no lo entienden. Pilato no lo entendió. Pero estaban en juego muchas vidas, entre ellos la tuya y la mía. Un reino espiritual completo de vidas, de personas, una multitud de gente que Jesucristo va a salvar, estaban en juego en ese momento. Y por eso la gente no lo entiende porque piensa con la mente. Pero Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido.
Adán lo perdió todo cuando lo entregó en manos de Satanás, pero Jesucristo viene, lo recupera. Jesús anunció, este es el Cordero de Dios. El diablo supo que estaba en guerra y quiso aplicar la misma que le aplicó a Adán y Eva, ¿no? Inmediatamente después que Juan el Bautista lo bautizó, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, el diablo lo tienta en dos cosas: vanidad y necesidad. O sea, tú necesitas, tienes hambre, Jesucristo no cayó. En vanidad, ven, tus ángeles van a venir y te van a rescatar. No, no cayó otra vez. Y entonces saca su as de la manga, saca la carta mejor que tenía. Ya sabía el diablo lo que tenía en juego. Jesucristo venía a rescatar lo que se había perdido. Y dice que lo llevó de alguna manera a un lugar alto, donde le mostró todos los reinos del mundo, dice Mateo 4:8. Y otra vez llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y yo me imagino que Jesucristo los contempló y dijo, esos, yo vengo por ellos. Y dice, todo esto te daré. Ahí está, en charola de plata, sin cruz, sin batallar, postrado me adorares. Ay, mira qué chula de pelado. Seguramente ahorita lo voy a adorar. Pero Jesús no cayó en el engaño. Jesús no se lo chamaquearon. Porque con verdad y principios es como se establece el reino de Dios. Con la palabra aplicada es como se establece el reino de Dios. Y entonces Jesús le dice, vete Satanás, get out of here, man. No, devil. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo se fue y los ángeles vinieron y le sirvieron. Por eso muchos no lo entienden. El reino de Dios no es físico. Debemos entenderlo para trabajar en ese llamado que Dios nos dejó. Estamos en el mundo, pero no somos de Él. Estamos en el mundo, pero no debemos de tener una relación con el mundo que nos lleve más allá de poderlos ganar para Jesús. En Juan 17, el versículo 1, el Señor Jesucristo oraba por ti y por mí. Oraba por sus discípulos y oraba por los que habían de creer después de ellos. Y describe nuestro trabajo y nuestra relación con el mundo. Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ahora ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y nuestra relación del mundo está explicado un poquito más adelante en el versículo 14, donde dice, y yo les he dado tu palabra. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque la tienen. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, cuídalos, conságralos, sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así hoy nos envía Jesús. Dice, así yo los envío al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que van a estar en Austin en el 2020. Bueno, así no dice, pero creo que somos nosotros los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, que seamos uno es lo importante, como también tú, oh Padre, dice, en mí y yo en ti, que también seamos uno. Es la intimidad restaurada en el reino de Dios, donde podemos relacionarnos con Dios y no perdernos la oportunidad de estar con Él por andar con cosas del mundo. Por eso estamos aquí, no para enamorarnos del mundo. No te enamores, que no te engañe el diablo. Lo que hacen todos no es lo mejor. Lo que hace la palabra de Dios en nosotros es lo que nos va a ayudar a cambiar nosotros y a cambiar a otra gente, porque para eso estamos aquí, para ayudar a otros a cambiar de ese reino al reino de Dios.
amemos donde estamos, amemos la tierra donde pisamos, Estados Unidos. Oramos por las tierras de donde venimos, que el Señor los ayude, los guarde, los lleve a la verdad. Pero aquí nosotros vamos a trabajar en la misión que el Señor nos llamó: ganar almas para el reino de Dios, ser valientes y decididos, amar a la humanidad como el Señor Jesús la amó, para invitarla al reino verdadero, con un buen testimonio, con un respaldo de vida. Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdame a ser parte de este reino? Ayúdame a ser una persona que dice por dónde va la gente, por dónde va Él, que muestra lo que tú quieres que muestre, y que cuando voltee para atrás ya tenga seguidores, porque estamos siguiéndote a ti. Que el que me siga a mí es porque te está siguiendo a ti. Padre, en el nombre de Jesús, desenamora del mundo a los que están enamorados del mundo. Yo limpio a tu iglesia de contaminación de carne y de espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, ellos son tuyos. Yo arrebato estas almas del enemigo, los que están coqueteando con el reino del mundo. En el nombre de Jesús, Señor, despiértalos a la horrible realidad, Señor, de lo que están tratando de alcanzar. Y que nos enamoremos del reino de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, todo baile, todo vicio, todo libertinaje, toda adicción, pornografía, alcohol, drogas, aún la ciencia, aún el éxito en el trabajo desmedido que está puesto como ídolo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro roto todo vínculo con el reino de Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a no lamentarnos en el futuro, de enamorarnos del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanecerá para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo esta congregación. Bendigo, Señor, cada persona, Señor, que está aquí. Bendigo a los que no pudieron venir, a los que están en angustia, a los que tienen necesidades, a los que tienen enfermedades. Señor, reprendo la enfermedad, reprendo al diablo. Y en el nombre de Jesús yo te pido que tú sanes sus cuerpos, que tú sanes sus relaciones interfamiliares, que tú sanes, Señor, sus recursos financieros, que tú bendigas el trabajo de cada uno de ellos y lo que tú usas para bendecirlos, para proveerles, y que en el nombre de Jesús, Señor, prosperen en todo y tengan salud, así como prospera su alma. Yo lo declaro, Señor, no en mi nombre, pero en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.